vamos a hablar un poquito de los mecanismos de resistencia. Esta considero yo que es una charla más de microbiología para entender por qué en el antibiograma no se reflejan bien los mecanismos, ¿cierto? Porque en enterobacteriales lo que veíamos era que analizábamos según el patrón de cefalosporinas, carbapenémicos, ¿cierto? Podríamos inducir, ay, esto es una ble o no, esto es una C, ¿cierto? Acá es un poquito más bizarro. La idea hoy es entender por qué es tan complejo entender estos mecanismos y qué es lo que subyace realmente en los antibiogramas cuando vemos esos fenotipos de resistencia tan extraños, ¿cierto? Entonces los bacilos gramnegativos no fermentables son un grupo muy grande, ¿cierto? Todos son aerobios estrictos, van a leer en algunos textos que, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, que puede ser un aerobio facultativo, pero Mandel sí es muy específico que todos los bacilos gramnegativos no fermentables son aerobios estrictos, son oxidasa positivos y se llaman no fermentadores porque, pues, pues, digamos, utilizan carbohidratos simples, pero no tienen la capacidad de fermentar azúcares como si otras bacterias como lo hace coli, shigella, bueno. Hay muchos, ¿cierto? Hay muchos, digamos, microorganismos que pertenecen a este grupo, sin embargo, los que más frecuentemente causan infecciones son obviamente Pseudomonas aeruginosa, ¿cierto? Por muchos, la más frecuente y de la que más vamos a hablar el día de hoy, también Acinetobacter baumannii, ¿cierto? Y por último, no tan frecuentes, pero que han ido creciendo, la incidencia de casos de Burkholderia cepacia. Hay otras Burkholderias también muy interesantes que están emergiendo en algunas zonas endémicas acá en Colombia, como la Pseudomallei, y las Ctenotropomonas maltophilia, ¿cierto? Yo les voy a hablar hoy de tres: Pseudomonas, Acinetobacter, Ctenotropomonas, para ver un poquito los mecanismos que son por mucho los que más vamos a encontrar en la práctica clínica, ¿cierto? ¿Qué infecciones causan? Casi todas causan bacteremia, ¿cierto? Casi todas causan neumonía, sobre todo neumonías asociadas al ventilado, pero también, digamos, Pseudomonas, Acinetobacter, los van a encontrar en grandes quemados, en pacientes inmunodeprimidos, en sitios inusuales, en piel, y tienen una gran característica casi todos estos, y es que todos son gérmenes más que todo ambientales. Es decir, pueden persistir largos periodos en el ambiente y debido al uso de cosas que inmunosuprimen o de la presión de resistencia es que ahorita nos están infectando, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por Pseudomonas. Pseudomonas es un grupo muy grande, ¿sí? Es un microorganismo que es más que todo ecológico, que pertenece a ambientes húmedos, ¿cierto? En la naturaleza. Como patógeno humano encontramos que las más frecuentes son Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas mendocina, que causa infecciones del torrente sanguíneo en individuos inmunocomprometidos y que se ha asociado a infecciones en centrales de mesas hospitalarias. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, siempre que tengan una Pseudomonas mendocina, revisen cómo están preparando los antibióticos y los mecanismos en el central de mesas, que por ahí va. Pseudomonas pútida, que no es tan frecuente encontrarla en pacientes, pero sí en los aguas de desechos hospitalarios, ¿cierto? Y Pseudomonas subseri, que también ha ido pues emergiendo, tiene las características muy parecidas a los otros que les dijimos. Todos estos que les mencioné, todos los microorganismos que vamos a ver hoy, tienen una gran capacidad de formar biofilms. Les voy a decir unas tres cositas sobre biofilm, y casi todos los van a encontrar en la naturaleza, en vegetación y en algunos mamíferos, ¿sí? Además, pues tienen una gran capacidad de generar gérmenes o genes o de adaptar genes de resistencia a Pseudomonas aeruginosa, pútida, subseri bueno. Dentro de las pseudomonas tenemos la familia de pseudomonáceas. Como les decía, viven en el suelo, en plantas, en ambientes acuáticos, en áreas silvestres, en pequeños mamíferos. Está la fluorescens y la pútida, que causan sobre todo deterioro en alimentos refrigerados. Entonces eso es muy importante porque se han visto brotes, o más bien casos aislados, de infecciones por estos microorganismos, sobre todo en alimentos contaminados en individuos inmunocomprometidos. Entonces, claro, salió el paciente recuperado de su neutropenia para la casa, le dan un queso curado y ahí tiene su bacteriemia por Pseudomonas pútida, por Pseudomonas fluorescens. Pseudomonas subseri y mendocina rara vez son patógenos en humanos, se exceden más que todo en pacientes sépticos y con enfermedades terminales, y están letras ya más raro, que son patógenos vegetales y que se asocian a heridas traumáticas, ¿sí? Es decir, el paciente, digamos que herida de guerra, que se contaminó, tuvo una infección grande, entonces ahí, digamos que hay tierra y todo eso, aquí es donde pues pueden emerger y pues son grandes contaminantes. Pseudomonas aeruginosa, pese a lo que uno piensa, no es un patógeno colonizante común en el humano, ¿sí? Es digamos, tiende a ser oportunista, por así decirlo, y no es común que nosotros estemos colonizados con ellos, ¿sí? Las tasas de colonización, según Mandel, son de 0 a 2% en piel, de 0 a 3.3% para mucosa nasal, de 0 a 6.6% en garganta y de 2.4 a 24% en heces fecales, en individuos sanos. Es decir, en una persona sana es raro encontrarlo, pero la colonización puede ser mayor o igual al 50% durante la hospitalización. Y se ha visto que en pacientes que tienen hospitalizaciones previas, cuando les hacen hisopados rectales para ver por qué están colonizados, el LR, o digamos la probabilidad de que ese paciente esté ya colonizado por una pseudomonas después de haber estado hospitalizado una sola vez en su vida, puede ser de 3, 4, 5 veces mayor.
Y es muy frecuente, digamos, en algunas instituciones encontrar pacientes aislados porque tienen una pseudomonas, no tiene que ser necesariamente KPC, en hisopados rectales. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? El principal siempre va a ser la hospitalización, la ventilación mecánica, las inmunodeficiencias adquiridas, VIH, leucemias o cualquier otro tipo de malignidad de los linfomas. Siempre que tengamos procedimientos invasivos, sean cirugías o el hecho de tener catéteres o catéteres por largos periodos de tiempo, hay catéteres que se pueden dejar hasta 6 meses y ahí es donde Pseudomonas, digamos, tiende a recuperarse, ¿sí? Heridas de quemados, es muy frecuente encontrar infecciones por Pseudomonas y hay un detalle acá y es que el inóculo necesario de Pseudomonas respecto a otra bacteria común y corriente como por ejemplo E. coli, el inóculo puede ser de 10 a 100 veces menor para poder contaminar, es decir, requieren una mínima cantidad de bacteria que otra bacteria normal como un E. coli requeriría para causar una misma infección, sobre todo en quemados. Entonces, por eso es que, digamos, se asocia siempre a pacientes que tienen alguna deficiencia. Obviamente, las infecciones crónicas respiratorias son un factor de riesgo. O sea, el hecho de tener una enfermedad estructural como un EPOC, el hecho de tener fibrosis quística, van a ser reservorio porque aquí pues se puede formar más fácil biofilm. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y la diabetes se ha visto que es un factor de riesgo para muchas cosas, pero especialmente para pseudomonas, sobre todo para el pie diabético, ¿sí? En los pies diabéticos es habitual encontrar ambos, y ahí es lo difícil, digamos, en los pies diabéticos, que uno no sabe si es colonizante, o porque ya de por sí está ahí, y uno trata y trata, y le da quinolonas y largos periodos de antibiótico, o si realmente está infectando, porque él se puede volver un comensal allí, ¿listo? En los pigmentos, pues en la historia de Pseudomonas uno siempre lee que generan unos pigmentos verdes o como amarillos o azulitos muy bonitos. Eso es debido a que las Pseudomonas todas producen algunos pigmentos, varían las especies entre los que los producen. Está la pioverdina, que es un pigmento soluble en agua, es más que todo un sideróforo, es decir, ayuda en el metabolismo del hierro de la bacteria, que es fundamental para el crecimiento. Está la piocianina, también muy frecuente, es derivado de la fenazona, soluble en lípidos verdes, ese es el que le da estos colores así, también la piorubina, que es el que da este color de acá, que también tiene que ver con el metabolismo y el equilibrio redox de la bacteria. Y está la piomelanina, que es más rara de todas, es como el 2% de todas las automadas que la producen, que les da una tendencia, un pigmento negro, que son pues como claves para la identificación. Entonces, al inicio de las diapositivas les vamos a mostrar el fenotipo silvestre, ¿sí? Es decir, la pseudomona que nunca ha sido tocada por un antibiótico, ese fenotipo, ¿cómo es? El fenotipo silvestre de pseudomonas aeruginosas es resistente a las bencilpenicilinas, oxacilinas, aminopenicilinas, cefalosporinas de primera y segunda generación, cefotaxime, ceftriaxona y cefoxitina, obviamente porque tienen AMSE cromosómico, ya lo vamos a ver ahorita, y es resistente intrínsecamente al ertapenem. Esto es lo que hablamos de resistencia intrínseca, es decir, así en el antibiograma me parezca susceptible, yo no voy a poder tratar una pseudomona con ninguno de estos antibióticos porque no va a inducir la expresión de los genes de resistencia que ya tiene desde que nació. Ahora, el fenotipo silvestre es sensible a las ureidopenicilinas, como por ejemplo la piperacilina, es sensible a la ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación, a las quinolonas, a las aminoglucósidos, hasta las cefalosporinas de cuarta generación, es decir, el cefepime, al ceftolozano, que es súper importante en pseudomonas, ahorita les voy a hablar un tricito de ellos, al astreonamo. Hemos tratado varias bacteriemias con éxito, astreonamo, una dosis más elevadita de lo usual. Recordemos que el astreonamo es un antibiótico muy selectivo contra gram negativos, pero cubre pseudomonas. Entonces, a dosis elevadas en bacteriemias se podría utilizar y a los pacientes, pues lo que he podido ver les va bastante bien, sobre todo para terminar periodos de antibiótico de 8 o 10 días, ¿cierto? Y obviamente es sensible a los otros carbapenémicos diferentes al ertapenem. Lo que pasa con el ertapenem es que es una molécula tan grande que nunca logra entrar a las pseudomonas, entonces es intrínsecamente resistente al ertapenem, pero sí es sensible al mero, imi y doripenem. Listo, pilas con esto. Es difícil de aprendérselo de memoria, pero les voy a ir mostrando como cuáles son los mecanismos que hay detrás para que tratemos de irlo aprendiendo, ¿cierto? Este es un súper artículo, es buenísimo, se lo recomiendo a todo el que quiera estudiar pseudomonas. Es un artículo como de 28 páginas que explica todo lo que uno necesita saber sobre pseudomonas, ¿sí? Ellos dicen que la patogenicidad de pseudomonas aeruginosas, y esto es algo muy importante, uno piensa en mecanismos de resistencia a los antibióticos y uno solo piensa en betalactamasas y bombas de flujo, pero realmente los factores de virulencia que subyacen o que acompañan a una bacteria también pueden apoyar o aportar parte de la resistencia que tiene. Entonces es lo que nos dice este artículo. ¿Vean? Hay unas cuestiones o unos elementos de adaptabilidad, que es el hecho de que pueda mutar tanto, el hecho de que pueda hacer sensamiento de corium, que pueda generar biofilm, ¿sí? Hay otros elementos que son por acá, que son esos pigmentos, los sistemas de secreción que tiene. Sistemas de secreción, si no voy a hablar mucho porque Pseudomonas tiene 20.000 y no tiene mucha relevancia para antibióticos, que es lo que vamos a tratar de hablar hoy, ¿cierto? Y obviamente los mecanismos de resistencia antibiótica, que es lo que yo les decía. El hecho de que yo tenga biofilm me va a facultar que yo tenga más resistencia a los antibióticos, ¿cierto? Las bombas de flujo, la gran cantidad de purinas que tiene Pseudomonas, que es única,
y las mutaciones del sitio blanco. Esto no vamos a hablar mucho, pero les voy a mencionar los más importantes. ¿Cuál es el principal mecanismo de resistencia a Pseudomonas? La permeabilidad, ¿sí? Es un microorganismo muy difícil de manejar por la permeabilidad de la membrana. Vean, la permeabilidad de la membrana externa de Pseudomonas aeruginosa es 10 a 150 veces menor que la de una E. coli. Es decir, tiene una membrana mucho más pequeña y lo que pasa por esa membrana es 10 a 150 veces menos que lo que entraría por una E. coli. Solo por ese elemento que les acabo de mencionar, ya una gran cantidad de antibióticos se van a quedar por fuera del espectro. Además, ellos pueden modular esa permeabilidad y la pueden restringir aún más gracias a la gran cantidad de purinas. Cuando yo hablo de cantidad no hablo de número, hablo de variedad, ¿sí? Porque el hecho de yo tener muchas purinas, yo puedo cerrar selectivamente 2 o 3 y seguir funcionando con las otras sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, aquí además, respecto a la permeabilidad, además de que nos forman purinas, hay una capa que forma Pseudomonas aeruginosas, que es la capa de alginato y de peptidoglucano. El alginato en Pseudomonas aeruginosas es una molécula que le genera una capa de protección que disminuye aún más la permeabilidad. Esto está muy relacionado con la formación de biofilm, al igual pues que algunos polisacáridos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito de purinas. Las purinas más importantes de Pseudomonas son estas que les voy a mencionar acá. Están las no específicas y la estructuralmente más importante y más abundante de todas, que es la OPRF. La OPRF cumple muchas funciones metabólicas. Inicialmente se descubrió que era la más frecuente que encontramos en toda la membrana y inicialmente se pensaba que solo servía para movilizar agua, pero realmente tiene unas funciones metabólicas mucho más importantes. Están las específicas que mueven algunas cosas muy puntuales, que son la OPRB, la OPRD que tanto escuchamos, que ya no se llama OPRD, sino que hay dos subgrupos que son CC1 y CC2, que ahorita les voy a mostrar. Vean, OCCD1 y OCCD2, que es la misma OPRD-C. Lo que pasa es que por nomenclatura todavía se sigue llamando OPRD, pero han descubierto que la OPRD es un grupo de 19 purinas. O sea, hay 19 subtipos de OPRD que se clasifican en esas dos familias de OCCD1 y OCCD2. Listo. Están las purinas cerradas, que es la OPRC y la OPRH, y están las bombas, las purinas que montan bombas de flujo, que son la M, la N y la J, y ya vamos a hablar. Por mucho la OPRF es la más común. Entonces, en este otro artículo que les traigo acá muestran todas las purinas y su utilidad, ¿sí? Está pues como la lista resumida, ¿listo? ¿Cuáles son las que más tienen, digamos, importancia en resistencia antibiótica? Obviamente las OPRD, ¿sí? Porque el cierre selectivo de algunas subfamilias de OPRD da grados de resistencia variables al imipenem, porque es la única purina por la cual puede entrar. Pero la OPRD también sirve de sustrato para el ingreso de meropenem, doripenem. Entonces, si yo cierro la OPRD, se me van a elevar las mix de imipenem y puede que se me suban algo las mix de meropenem y doripenem. Listo. También está esta que es la OPDF, ¿sí? Que sirve para carbenicilina, cefoxitina, otras, la gentamicina, ¿sí? Por ahí ingresan, y están las OP4D y la OPDQ que sirven para el ingreso de meropenem. Es por esto que meropenem tiene un rango como un poquito más grande de purinas por el cual ingresa, y por eso es el más difícil de hacer resistencia en Pseudomonas. ¿Listo? Ahora, en la formación de biofilm, ahorita vamos a hablar de las bombas, ¿sí? En la formación de biofilm, digamos que, pues todos sabemos que el biofilm es muy importante, ¿cierto? Sabemos que para las bacterias es fundamental, que siempre que hacen biofilm se vuelve mucho más complicado tratar una infección, pero obviamente, pues, digamos, se ha estudiado, y este es un dato muy llamativo, y es que al interior de las células, o sea, aquí cuando las bacterias se reposan sobre la superficie, estas son unas bacterias que se llaman las bacterias planctónicas, que son las que están en la superficie. Las bacterias que nosotros, digamos, aislamos de un hemocultivo siempre van a ser las planctónicas. Esas son las más sensibles, pero realmente las resistentes suelen estar acá pegadas en las partes medias del biofilm. Entonces, aquí al interior, en esta mitad de este biofilm, el aumento de las mix puede ser 10 a 10.000 veces superior al fenotipo planctónico, que es el que uno está aislando en el hemocultivo, lo cual es bastante delicado, ¿cierto? Porque uno lo que coge son estos pedacitos planctónicos que salen, ¿sí? Uno no está extrayendo una muestra de biofilm, a menos que saques, por ejemplo, una válvula, un catéter y lo cultive directamente, ahí sí estaríamos cultivando directamente las células del biofilm, ¿listo? Y ese biofilm en la adhesión inicial empieza a madurar. Esta superficie o esta membranita verde que muestran ahí es básicamente alginato, que es digamos, uno de los mecanismos de virulencia más importantes que tiene Pseudomonas. Muy importante es que Pseudomonas en el hospitalario tiene una gran capacidad de formar biofilm no en estado corporal, sino en superficies, en los ambientes húmedos. Entonces, se vuelve muy resistente a los desinfectantes y es muy difícil de sacar, ¿sí? Ahora, esta formación de biofilm está muy regular. Aquí lo vamos en que tienen una gran, digamos, laxitud en la formación de biofilm, y ellos modulan ese biofilm por ese mecanismo que se llama sensamiento de quórum.
Es decir, llega la bacteria, se para sobre una superficie y ahí empieza a modular todos estos genes que van a, no me voy a poner a describirlos, pero vean que es una gran variedad de genes que tiene para activar varias vías metabólicas y dependiendo de si necesitan virulencia o si pueden colonizar, van a modular la expresión de ese alquinato en la superficie para promover la formación de biofilm. ¿Qué es lo controversial o qué es lo dramático? Que hay muchos estudios, todos in vitro, ninguno in vivo, pero hay muchos estudios que han demostrado que el uso de ciertos antibióticos, como por ejemplo la ceftazidima, el cefepime, el imipenem y el meropenem, inducen la formación de biofilm. Entonces eso es muy delicado porque el uso de dosis subóptimas de estos antibióticos pues pueden estar haciendo más daño que un beneficio sobre el paciente, porque claro, yo tengo una bacteria, ¿cierto? La bacteria está por ahí aislada en fenotipo planctónico, ¿cierto? Y al ponerle el antibiótico, estoy diciéndole directamente que se pare en una superficie y empiece a formar una biocapa que va a ser mucho más difícil de manejar luego. Entonces esto es bastante controversial todavía, pero hay ya una literatura bastante grande, incluso hay un paper de Nature que plantea varias hipótesis por las cuales se podrían generar ese mecanismo. En fibrosis quística siempre van a encontrar que los dos microorganismos más frecuentes, bueno, son tres. En fibrosis quística van a ser pseudomonas, estenotrofomonas y estafilococcus aureus. Listo. Fibrosis quística pasa algo muy curioso y es que ustedes saben que la fibrosis quística se da por una mutación de los FTQR, ¿sí? Unos canales que están mutados del metabolismo del cloro. Ellos, en esos metabolismos, en los pulmones, aumenta la cantidad de succinato que no tiene en el pulmón. Y la pseudomonas es súper buena utilizando el succinato como uno de los mecanismos que tiene de reproducción. Entonces, cuando uno tiene una infección por pseudomonas aeruginosa, digamos que en un paciente con fibrosis quística, uno tiene solo una oportunidad de erradicarlo, ¿sí? La primera infección en un paciente con fibrosis quística es súper importante. Si uno no erradica la pseudomona en esa oportunidad, ya perdió la batalla por el resto de la vida. O sea, porque ellos, hay una cosa que se llama la colonización temprana y la bacteria tiene como un fenotipo que es completamente sensible, no forma biofilm. Si uno lo puede barrer ahí, lo logra, bueno, ya vamos a vernos más adelante porque probablemente se va a volver a infectar. Pero si yo no logro erradicar y se me forma una infección crónica de esa primera infección, luego eso ya no hay vuelta atrás. O sea, lo único que hay es un trasplante de pulmón. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante si estudian pacientes con fibrosis quística que se vuelven en un fenotipo hipermucoide y es imposible de remover del tracto respiratorio. Entonces, ese paciente es el que ingresa, tiene 7 ingresos en un año de hospitalización por fibrosis quística y cada vez obviamente es mucho más difícil de manejar, ¿cierto? Las resistencias intrínsecas, entonces ya lo habíamos visto, acá está es una tablita del artículo de Germán Esparza, que es el que mejor explica como las betalactamasas que tienen pseudomonas, pues de hecho es el que mejor lo resume, y nos muestra esto, que son los betalactámicos, que es resistente a penicilinas, las combinaciones, ¿cierto? Cefalosporinas de primera, segunda y tercera, pero ojo, las de tercera son ceftriaxona y cefotaxima, porque la otra tercera es la ceftazima, que ya vimos que era sensible y que puede ser utilizada como tratamiento, ¿listo? Es resistente intrínsecamente a los carbapenémicos, ¿sí? Y es resistente intrínsecamente, por ejemplo, a la nitrofurantoína, al trimetoprim sulfamethoxazol, entonces ya vemos que se me va reduciendo las alternativas terapéuticas que no utilizan normalmente acá ya no son tan eficientes, ¿cierto? ¿Cuáles son los antibióticos relevantes? Son estos de acá, los monobactámicos como el astreonam, las cefalosporinas como la ceftazima y el cefepime, obviamente los carbapenémicos imimero y dori, sí, son fundamentales, y las nuevas combinaciones de betalactámicos, es decir, ceftolozano tazobactam y ceftazima y bactam son fundamentales para el tratamiento. El imipenem relobactam y el meropenem orbactam también son terapéuticas, digamos, que son muy novedosas y que nos van a servir ahorita, pero todavía no han llegado a Colombia, mientras que ceftolozano y ceftazima sí. En quinolonas podría utilizar cualquiera de estas 4, cipro, levo, moxi y de la floxacina. Yo nunca he visto acá de la floxacina, pero más que en Estados Unidos sí hay. Aquí hay aminoglucósidos, gentamicina, tobramica y plazomicina pueden ser útiles. El más difícil de todos los aminoglucósidos para hacer resistencia en pseudomonas y en general en todas las bacterias va a ser la plazomicina, porque requiere más metilación o más mutación, porque ese no depende tanto de que le cierre el sitio. Entonces la plazomicina es un poquito más difícil de hacer resistencia y son sensibles a las polimixinas, que digamos en este caso son una alternativa terapéutica. Entonces, sabemos que hay unos hermes que son los AMSES, ¿cierto? De eso lo vimos la clase pasada, que son AMSES cromosómicos, que son los que hacen parte de esta diapositiva. Ya borramos el Proteus, ya sabemos que Proteus no es AMSE, ni los indol positivo ni los indol negativo, listo, vamos a borrarnos eso de la cabeza. Entonces, sabemos que Pseudomonas tiene ese AMSE cromosómico, pero no todos los AMSES cromosómicos son iguales, o bueno, si bien son iguales, no se expresan igual. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender ahorita, porque hay unos que hemos escuchado que se pueden desreprimir, otros que se pueden hiperexpresar, otros que se pueden tener una expresión estable. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito este chicharrón de los AMSES cromosómicos porque varían mucho y son muy distintos de los AMSES plasmídicos. Listo. Pseudomonas puede tener los dos, es decir, Pseudomonas puede tener el AMSE cromosómico con el que nace y además adquirir AMSES plasmídicos del ambiente y le va a elevar la cantidad, porque el AMSE de Pseudomonas es una cefalosporinasa de bajo nivel.
que me van a dar resistencia a los betalactámicos que mencionamos ahorita, pero hablando de cefalosporinas, primera, segunda y cefotaxime y ceftriaxona, ¿listo? Pero permanece sensible a la ceftazima del cefepime, que eso es lo importante, ¿cierto? Pero adquiriendo otros genes plasmídicos podría volverse resistente ahora. Este es el diagrama de las ANSES, este trata de explicar muy bien. Uno puede tener varios niveles de expresión, es decir, yo puedo salir en el antibiograma sensible perfectamente a cefasolina, a cefalotina, a cefuroxime, teniendo un AMSE, y digamos que inicialmente podría ser efectivo, ¿cierto? Al ser efectivo, pues se me va a empezar a acumular estos muropéptidos en la membrana, o en el citosol, y esos muropéptidos van a ingresar al citosol y me van a activar esto que es el AMD. El AMD va y activa el AMR y induce la expresión de esa beta-lactamasa que es el AMSI. Entonces vemos que hay un regulador, ¿cierto? Que es este AMD. El AMD siempre está ahí. ¿Por qué? Porque yo tener una beta-lactamasa prendida todo el tiempo metabólicamente es costoso, ¿sí? Entonces el AMD es muy importante porque pues si no estamos en exposición a antibióticos, a mí una beta-lactamasa no me sirve para absolutamente nada. Las beta-lactamasas no fermentan glucosa, lactosa, ni producen carbohidratos, no hacen nada, no ayudan al metabolismo del hierro, ¿sí? Entonces yo tenerla prendida todo el tiempo me va a costar mucho trabajo. Entonces este AMD lo que hace es decir, bueno, hay presencia de antibióticos, activemos el AMSE. No hay presencia de antibióticos, apaguémoslo. Es decir, es como el interruptor que regula este AMR. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunas, acá está el fenómeno de inducción un poquito expresado, pues acá pasa del 1 al 2, es decir, cuando yo tengo el wild type, que es sensible a todo, y tengo la presencia del beta-lactámico, paso a la inducción del AMSE. Listo, eso lo hacen las AMSEs cromosómicas, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay unas bacterias, ya vamos a ver cuáles son, que además de eso pueden empezar a mutar y pierden el AMD. Eso es lo que sucede, que por reproducción mutan y se pierde el AMD. ¿Qué implica eso? Que yo no tengo quien me regule la producción de beta-lactamasas y eso se prende. Y las beta-lactamasas se acumulan acá en el espacio periplásmico. Entonces yo aumento y produzco beta-lactamasas y se me quedan ahí. Ahora, ¿cuáles son las 3 bacterias que según las guías ITSA, ojo que eso antes no estaba en estudios, pero ahorita ya las guías ITSA sí nos dicen con estudios microbiológicos, ¿cuáles son las 3 bacterias que pueden hacer eso? Enterobacter cloaci, Citrobacter fruendi y Klebsiella aerogenes. Solo esas 3. Ellos dicen o le llaman alto riesgo de mutación del AMSE, o más bien del gen AMD, ¿sí? Las otras, que son AMSEs cromosómicos diferentes a esas 3, como por ejemplo Serratia, que antes lo veíamos acá metido en ese grupo de hiperexpresión, Morganella, lo veíamos mucho, ya nos dijeron, no, son solo estas 3. Cuando yo tengo fenotipos de hiperexpresión o tengo más bien infecciones por bacterias de alto riesgo, según las guías ITSA, es que yo tengo que ir con los taches un poquito más arriba, porque en cualquier momento una mutación me genera eso, que es la represión del AMSE, que incluso me podría hidrolizar carbapenémicos. Entonces ahí es donde yo ya digo, bueno, tengo que, digamos, tratar o utilizar cierto grupo de terapias. Yo no podría tratar a este paciente, por ejemplo, con ceftazidima, ¿sí? Con cefepime podría aumentarme mucho las mix, entonces ahí es donde yo tengo que mirar ese sensible dosis dependiente y cuáles son los inductores más fuertes de ese AMSE y los digamos, antibióticos que yo debería restringir o que me podrían generar ese fenómeno en estas 3 bacterias. Pues básicamente las aminopenicilinas y las cefalosporinas de primera generación y las cefamicinas, ¿sí? Son los que inductores fuertes, pero también hay inductores débiles. Todo lo que no sea inductor fuerte es un inductor débil de AMSE si me selecciona. Listo. Claro, ¿qué es la hiperexpresión del AMSE? Solo lo vamos a hablar en estas 3 bacterias. Esto es un concepto que es novedoso, que salió apenas en las guías de 2021, porque antes eso era como todo abstracto y habían unos estudios que decían que eran estas bacterias, luego otras, pero ahora sí tenemos una certeza de cuáles son las bacterias que de verdad pueden generar esa hiperexpresión del AMSE. Listo. Otras beta-lactamasas pseudomonas puede coger cualquier cantidad, o sea, ya no de resistencias intrínsecas, sino ya adquiridas, puede coger cualquier cantidad. Especialmente coge muchas del grupo A, que son las carbapenemasas, que son, por ejemplo, la KPC2. La KPC2 es la carbapenemasa más frecuente de pseudomonas. Recordemos que nos contaron que históricamente la primera aislamiento de KPC2 en una pseudomona fue acá en Colombia. Listo, somos endémicos de KPC2, sobre todo en pseudomonas. Entonces, esto es bastante importante, pero también puede tener KPC5, también puede tener GES, que son otros tipos de carbapenemasas. Listo. También pseudomonas cada vez tienen una frecuencia aumentada de oxacilinasas, lo cual es bastante grave, porque las oxa pueden ser o cefalosporinasas de bajo nivel o carbapenemasas de bajo nivel, ¿sí? Entonces, las oxas son unas, digamos, enzimas que me generan grados variables de expresión o de resistencia a los beta-lactámicos, y ahí sí es que los antibiogramas se vuelven imposibles de leer. No hay un patrón. Encuentro resistencias intermedias a meropenem y sensibilidad a cefasolina. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? O resistente a meropenem y ceftazidima intermedio o sensible. Entonces uno dice, bueno, pero si tienen la capacidad de hidrolizar meropenem, ¿cómo voy a arriesgar yo
con ceftazidima. ¿Qué dicen las guías ITSA respecto a ese tipo de aislamientos? A todo aislamiento que tenga, resistencia a carbapenémicos en pseudomonas hay que hacerle pruebas de captura o pruebas de tamizaje, ¿cierto? De tamización más bien. Que esos son o el test de inactivación de carbapenémicos o el test de Hodge, que ya casi no se usa, o el CarbaNP o PIRMARRAY, o lo que usted haga, ¿cierto? Si hay presencia de carbapenemasa, no utilice ceftazidima, ni cefepime, ni ceftolozano, ni nada. Pero si esas pruebas de captura le dan negativas, utilice esos betalactámicos, el que encuentre con la MIP más baja, a altas dosis. Esa es la recomendación. Entonces, yo tengo, por ejemplo, meropenem resistente, cefepime sensible, y el test de captura me da negativo, yo podría utilizar cefepime a altas dosis. ¿Listo? Entonces, esa es la clave como de lo que dicen las guías CITES. También se puede montar de estas otras, digamos, BLES, pseudomonas también es muy buena cogiendo las BLES, por ejemplo, por acá tenemos las CTX, y también hay unas que no son tan frecuentes en Colombia, pero a nivel mundial y sobre todo en Europa, encontramos las PER, las PER, también son unas BLES muy importantes en pseudomonas que generan resistencia a cefalosporina de tercera generación, y esas BLES son las que me generan resistencia a ceftazidima en pseudomonas, que normalmente debería ser sensible. Entonces, por ejemplo, en un hospital, no voy a decir el nombre, pero en un hospital que hicimos un análisis de todos los aislamientos de 3 años, encontrábamos que las resistencias de ceftazidima eran del 80%, y nosotros decíamos, sí, pero ¿por qué tanto? O sea, nunca habíamos visto eso en un hospital, nunca. Y eso podría ser explicado gracias a la presencia de BLES que coexisten en pseudomonas. Listo, que uno cuando piensa en pseudomonas no piensa mucho en BLES, pero bueno. Las bombas de flujo, hay varios tipos de bombas de flujo. Las que tienen pseudomonas son las que son las RND. Las RND son las bombas de flujo que son de 3 partes. Una parte que es como la que está en la membrana externa, otra parte que es la que está aquí en el citosol, al espacio periplásmico, y la otra parte que son estas 2 paticas que ustedes las ven acá, que son las que unen la parte de la membrana externa con la parte que va al citosol, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llaman? La bomba de flujo ubicada en la membrana citoplásmica, es decir, esta que tiene el título de RND, pues o sea, toda la bomba es de la familia de las RND, pero aquí le llaman a esa la proteína RND. Son las MEXB, MEXD, MEXF y MEXY, ¿listo? La membrana externa que actúa como el poro son la OPRMJ y la OPRN. Y la proteína del espacio periplásmico, que es la que conecta, son las MEX. Las MEXA, MEXE y MEXE. Entonces, cuando vamos a hablar las nomenclaturas, entonces, por ejemplo, vemos que el nombre de la bomba es MEXA, B, OPRM. Es decir, MEXA, MEXB y la OPRM. Vemos que el nombre de la bomba me dice de qué está compuesto. Bombas hay muchas. Las más importantes, digamos, en pseudomonas son estas 4, 2 de las cuales son cromosómicamente intrínsecas o producidas. Entonces, ¿cuáles son las intrínsecas? La MEX-AB-OPRM y la MEX-XY-OPRM. Esas 2 bombas, o bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la MEX-AB-OPRM, genera resistencia o tiene la capacidad de expulsar las bombas de flujo. Obviamente lo que hacen es expulsar el antibiótico para afuera, no lo hidroliza, sino que lo saca intacto, a todos los betalactámicos excepto el imipenem, a las fenolonas, a los macrólidos, tetraciclinas y clorampericol. Entonces ahí es donde uno se pregunta, venga, si pseudomonas tiene la producción intrínseca de esa bomba de flujo, ¿por qué no todos los aislamientos de pseudomonas son resistentes a todos estos antibióticos? Porque todos los betalactámicos, excepto el imipenem, incluye meropenem, doripenem, ceftazidima, cefepime, esa bomba los puede sacar. Y él en sus cromosomas de nacimiento puede producir esa bomba. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿No? Pues la respuesta es el censamiento de quórum. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo se producen las bombas? Cuando está en biofilm, cuando ya hizo censamiento de quórum, cuando yo no tengo que preocuparme por producir otros factores de virulencia y el inóculo bacteriano es tan grande, ahí es que se forman las bombas. Entonces, por eso, el principal, digamos, ¿cuál es el principio microbiológico más importante para tratar cualquier infección? Controle el foco. Si usted tiene un absceso y no lo drena, nunca va a sanar a punta antibiótico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vean, pseudomonas cuando está en la fase ya de estabilización, ¿cierto? Este es el número de unidades formadoras de colonias, ¿cierto? Cuando muchas bacterias tienen censamiento de quórum, pero pseudomonas aeruginosas en la fase inicial no produce bombas, no tiene la capacidad, tiene la maquinaria, pero metabólicamente formar una bomba es, digamos, costoso. Es cuando alcanza esa fase de estabilidad o esa fase estacionaria, que ya se reprodujo un gran número de bacterias, ya están todas por el censamiento de quórum y dicen, uy, ya somos muchas, ahí sí produzcamos bombas a lo que marca. Y ahí es donde, digamos, ya se me van a generar la producción de esto, y pues obviamente el tratamiento se me va a volver mucho más complicado. La bomba más importante de pseudomonas es esta, obviamente, por la capacidad de enviar betalactámicos al medio,
y la MEX-XY-UPRM, que me manda penicilina, cefepime y meropenem, algunos aminoglucósidos, quinolonas, macrólidos, tetraciclidas y cloramfenicol. Listo. Estas otras dos, que son la MEX-CD-OPRJ y la MEX-EP-OPRN, tienen la capacidad de enviar algunos carbapenémicos, pero son, digamos, adquiridas, no la tienen, o sea, se las pasan por plásmidos o por islas de patogenicidad la producción de ellas. ¿Listo? Esta obviamente es la más importante porque los betalactámicos son el principal o la piedra angular en el tratamiento de pseudomonas aeruginosas. Listo. Y hay algo muy llamativo que quiero dejarles acá, y es que, por ejemplo, el ceftolozano tazobactam es el único de los antibióticos que es estable a las bombas, es decir, no es expulsado. Por eso, digamos, ceftolozano es tan importante para tratar bacterias multidrogoresistentes o infecciones complicadas por pseudomonas que no tienen carbapenemasas. Pilas con eso, listo. Porque si tienen carbapenemasas, paila. Listo. Ahora, ¿cómo se clasifican las resistencias de pseudomonas aeruginosas? Entonces, esa clasificación ha variado en el tiempo y puede ser algo enredada. Entonces, esta gráfica es muy bonita porque nos dice, vean, nosotros tenemos un espectro que es la multidrogoresistencia, ¿cierto? Pero dentro de la multidrogoresistencia yo puedo tener varias familias. Está la pandrogoresistencia, que es resistente a todos los antibióticos conocidos, ¿cierto? La extensamente resistente, los fenotipos extensamente resistentes, y el nombre nuevo que le están poniendo ahora, sobre todo a pseudomonas, pero se asocian en enterobacteriales también, que es difícil de tratar. Difficult to treat pseudomonas aeruginosas. Así lo van a encontrar en los artículos más recientes, sobre todo en estos del Open Forum, que son como los que le están dando duro a esto, y obviamente Open Forum es la revista de la CITSA, entonces en la CITSA también la van a encontrar como DTR. ¿A qué hace referencia a esos conceptos? Entonces, vean, multidrogoresistencia es cuando yo no tengo susceptibilidad y por ausencia de susceptibilidad, entiéndase intrínsecamente resistente o mix intermedias o resistentes, es decir, mix intermedias ya se cuentan como falta de sensibilidad a mayor o igual a un agente en más de 3 categorías antimicrobianas. Extensamente resistente es susceptibilidad limitada a 2 o menos categorías y pandrogoresistencia no susceptibilidad a todos los agentes, pero difícil de tratar hace referencia ahorita a, digamos, a la resistencia a todos los agentes de primera línea. Y son estos los que consideran la CITSA por primera línea, que son resistentes a piptazo, a ceftazidima, a cefepime, astreonama, meropenem, imipenem, cipro y levofloxacino. Es decir, si es resistente a todos estos, es difícil de tratar. ¿Por qué es tan importante, digamos, este concepto y por qué es importante empezarlo a manejar? Primero, porque va a empezar a aparecer en las guías. Entonces, pues hay que estar familiarizados con eso. De hecho, ya están incluidos en las guías, hay un segmento de PR pseudomonas, listo. Pero lo están aceptando es porque, al parecer, este concepto de DTR se asocia a una, digamos, tiene una mejor asociación con la probabilidad de que el paciente que yo estoy manejando sufra una toxicidad aguda o muera en los primeros 30 días. Se correlaciona mucho mejor con esa presencia de toxicidad que, por ejemplo, el término XDR, que sería el homólogo que vemos acá. Entonces, por eso ahorita están utilizando en todos los artículos el valor pronóstico de la nueva definición de TR, ya que aquí lo evalúan en todos los gram negativos, pero se han dado cuenta que es especialmente importante en pseudomonas aeruginosas. ¿Listo? Bueno, ahora, ya después de hablar de todo eso, solo me queda hablar de las carbapenemasas. Ya vimos cuáles tienen pseudomonas, tiene KPC2, tiene GES, tiene BIM, tiene de todo el arsenal que ustedes quieran, pues puede adquirirlo obviamente porque no es cromosómico. ¿Cómo se detectan las carbapenemasas en pseudomonas aeruginosas? Bastante sencillo. De hecho, si ustedes miran acá, sensibilidad, especificidad en pseudomonas aeruginosas casi siempre es 98-100%. Es decir, las pruebas diferentes al test de Hodge que yo utilice para detectar pseudomonas me lo detectan con una buena sensibilidad y especificidad. Entonces yo puedo estar seguro del resultado. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el CarbaNP, que es uno de los más frecuentes que utilizamos acá, vean, 98-98, ¿cierto? O si utilizo un film array, la sensibilidad del 100 y la especificidad del 98.1%. O si hago un test de inactivación de carbapenémicos, que es este, miren, el 98 y 95%. ¿De qué varía la prueba que yo utilice? Primero, de la plata que yo tenga y segundo, de qué tan complicado esté mi paciente, como lo vamos a ver en el siguiente algoritmo. Pero lo que les quiero decir es que no importa qué método de captura de carbapenemasas ustedes utilicen, puede ser test de inactivación, que es bueno, bonito y barato, pero demorado. Puede ser FilmArray, que es caro y muy rápido. Puede ser CarbaNP, que está ahí como en el intermedio entre caro y demorado, ¿cierto? O puede utilizar un lateral flow, que son como las pruebas de embarazo. Hola, estás embarazado por una KPC. También funcionan muy bien, la sensibilidad es bastante buena. Entonces, no hay ninguna preocupación en este sentido. ¿De qué varía lo que yo puedo utilizar? Pues si requiero resultados, primero si tengo plata. Si yo tengo plata y requiero un resultado muy rápido, pues obviamente me voy a ir por un FilmArray, que el preliminar pilas que el FilmArray solo se debe hacer sobre cultivos positivos. Y cuando yo les hablo de FilmArray, les estoy hablando del panel de sepsis, porque hay panel de sepsis, hay panel respiratorio, hay panel meningio, hay panel gastrointestinal y hay un panel genital. Entonces, cuando estoy hablando de eso, estoy hablando desde el panel de sepsis. También los nuevos paneles de, digamos,
de neumonía también ya vienen diseñados para captar, pero bueno, sepsis, ¿listo? Entonces, tomo los cultivos, ¿cierto? Me empieza a crecer un preeliminado, puede ser bacilos gram negativos. Hay sobre esta muestra es que yo hago el FEMARRAE, listo, no sobre una muestra respiratoria, ni sobre la sangre directamente sin que me corrija nada, no es sobre el medio de cultivo que me está picando el preliminar. Ahí yo hago y en 2 horas me dice, tienes una KPC, una GES, una BIM, tienes una BLE, tienes... Bueno, hay una gran variedad de enzimas que detecta. Obviamente lo que esté por fuera de ese arsenal pues no lo va a detectar porque pues es PCR, ¿cierto? Entonces lo que yo no tenga el cebador pues no me lo va a captar, listo. Si no tengo tanta plata o mi paciente no está tan complicado, me podría orientar por un CARBA-NP, que es una prueba colorimétrica de hidrólisis. Entonces, básicamente, pues ese me da o rojito o amarillo y con eso yo tomo la decisión con una excelente sensibilidad y especificidad. O sobre cultivos positivos también podría ser yo un lateral flow. ¿Cuál es el problema? Que el PCR multiplex, es decir, el FIGMA-RAI me detecta 20, 30 genes de resistencia, bueno, por 15 genes de resistencia, mientras que los caseticos de lateral flow vienen diseñados por grupitos de 3 o 4. Entonces, si yo tenía una carbopenemasa, pero no es ninguna de esas 4 para la cual estaba diseñada la prueba de embarazo, me va a salir un falso negativo. Entonces, es fundamental para poder aplicar los lateral flow que yo conozca la epidemiología. Si yo sé que el 98% de las carbopenemasas que yo tengo son KPCs y lo tengo por estudios moleculares, pues yo voy a estar seguro que si le hago un lateral flow de KPC y me da negativo, no tiene una carbopenemasa, ¿cierto? Pero eso varía mucho. Ahí el problema de tener una epidemiología hospitalaria pues como bien montada, ¿cierto? Y ya está el test de inactivación de carbapenémicos, que es bueno, bonito, barato, se demora 24 a 48 horas después del preliminar. Lo mismo, sobre el cultivo, yo cojo, lo siembro, le meto el disquito de meropenem, normalmente lo hacen con meropenem, y luego de un tiempo, más o menos 12 horas después, monto ese mismo disquito en una E. coli sensible, y si lo inhibe, pues no era una carbapenemasa. Y si no se inhibe, pues obviamente sí era porque no me quedó antibiótico. Eso se demora más o menos 48 horas a 72 horas todo ese proceso, pero la sensibilidad y especificidad es muy buena. Por eso les digo, depende de la plata y depende del tiempo. ¿Quedan claros los test de tamización de carbapenemasas? Casi siempre, o no, siempre los debo hacer cuando tenga resistencias a carbapenémicos, excepto resistencias aisladas a imipenem. Porque cuando tengo resistencias aisladas a imipenem con sensibilidad a lo normal, yo puedo estar seguro que es un cierre de la OPR, ¿cierto? Opciones terapéuticas para las DTR, básicamente les voy a hablar de dos, porque son las que tenemos acá, son dos, el ceftolozano tazobactam y la ceftazimima ibactam. El ceftolozano tazobactam es el antibiótico históricamente que tiene las mix más pequeñas o más bajas para pseudomonas aeruginosa. Es decir, de todos los antibióticos existentes, es el más activo contra pseudomonas aeruginosas. Siempre va a encontrar mix de 0.5, 0.1, mientras que las otras mix van a ser 1 o 2, es decir, es casi 10 veces más efectivo, ¿cierto? Eso, además de que no solo por eso, sino que también es, digamos, no es sensible a las bombas y no es sensible al cierre de purinas. Entonces, en esos fenotipos que hay cierre de purinas con monte de bombas de flujo, ceftolozano tazobactam se vuelve, digamos, intacto, no se modifica, no se aumentan las mix, mientras que, digamos, meropenem, cefepime, que es otro queso iteriónico y que es muy difícil de quitar de ahí el espacio periplásmico, también se podría volver resistente. A ceftolozano no le pasa eso, ¿listo? El problema es que si yo tengo una enzima que me hidroliza el ceftolozano como una carbapenemasa, yuca. O sea, ceftolozano no es para carbapenemasas, ¿listo? Si yo ya tengo una carbapenemasa montada, además de todo lo otro, ya eso es PDR, ya yo solo le puedo poner fuego y colistina y echarle la bendición. Ahora, ¿qué pasa con ceftazimima y bactam? Digamos, es muy activo sobre carbapenemasas, sobre las clases A, sobre las clases C y algunas de la clase D, que también tiene bastante eficacia, ¿cierto? Pero para las B, que son las metalo-beta-lactamasas, que son las que utilizan zinc, no tienen ninguna actividad, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo metalo-beta-lactamasas, no puedo utilizar ni ceftolozano, ni meropenem, ni ceftazimima, ni cefepime, solo puedo utilizar los otros grupos terapéuticos. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, pues pongámosle amicacina con ciprofloxacino a dosis de yo no sé qué. Entonces ahí es donde se ponen un poquito difícil los tratamientos de los pacientes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre pseudomonas? ¿No? Bueno, vamos a hablar ahora de Acinetobacter. Acinetobacter es un cocobacilo, está ahí como en el intermedio entre ser una bolita del rectangulito que uno ve. Bueno, una pregunta aquí. Primero, pues, un caso de revisión de pseudomonas, creo que no somos contentos en la idea de eso. Pero ya se ha empezado a vislumbrar alguna cosa en las lecturas, así sean que hay líneas de nuevas pruebas para poder detectar todas estas bombas, porque yo creo que el problema de los paneles es que siguen siendo muy dedicados a la característica, ese paradigma de enzimas y todo. No, ese es el problema, que para detectar bombas yo tendría que hacer un whole genome sequence con el riesgo de que me salgan genes que ni siquiera tenían que ver ahí, yo los detecte como bombas, ¿cierto? Y por proteómica. Casi todos los estudios que han sido con bombas son de proteómica.
ambos excesivamente costosos, requieren un equipo de microbiología súper teso, entonces seguimos en palotes. Entonces ellos dicen como, piense que hay bombas de flujo cuando encuentre patrones muy inusuales de resistencia a antibióticos, por ejemplo, resistencia a meropenem, resistencia a ciprofloxacino, pero sensibilidad a otras quinolonas, como moxifloxacino, por ejemplo, en el antibiograma, y sensibilidad a, por ejemplo, los otros carbapenémicos. Entonces es muy raro, eso tiene que hacer una bomba específicamente. Entonces casi siempre es que uno lo sospecha ahí. Pero realmente en pruebas de tamización que me puedan detectar bombas, todavía estamos en palotes. Además porque como eso es regulación genética, yo podría perfectamente apagar la producción de la bomba, pero luego montarla, porque de hecho ya está cromosómicamente montado. Es el problema del whole genome sequence, que yo puedo tener el cromosoma para montarlo, pero no lo expreso. Entonces, por eso es que casi todos se hacen con proteómica. Pero no, o sea, mal, estamos sin pruebas. Bueno, entonces, Acinetobacter, como les decía, está ahí en el intermedio entre un bacilo y un coco, ¿cierto? Es aerobio estricto, es catalasa positivo y este es oxidasa negativo, ¿sí? Entre todos los Acinetobacter, que es una familia gigante, ¿cierto? Está el Acinetobacter baumannii complex, que son ya un grupo más pequeño de Acinetobacter, donde hace parte de UOF y bueno, algunos Acinetobacter, pero por mucho baumannii es el que tiene la tasa, digamos, de infección más frecuente, es el más patógeno de todos y además es el que exhibe la tasa más alta de no susceptibilidad a antibióticos, es decir, el más resistente, ¿cierto? De hecho, si uno coge una Acinetobacter, por ejemplo, Ibofi, silvestre por ahí de la calle, podría ser resistente, podría ser sensible incluso a la ampicilina. Sí, eso es lo que dice, por ejemplo, ese libro de Curmalin. Pero Baumannii obviamente no. Y si fuera sensible, no vamos a utilizar ampicilina para manejarlo. ¿Listo? También tiene una dinámica microbiológica un poquito compleja o digamos bastante importante para en cuanto a la ecología, y es que tiene también, está montado con una gran capacidad de factores de virulencia, al igual que Pseudomonas, incluso diría yo más porque tiene un genoma bastante lábil. ¿A qué se debe o digamos qué implica que yo tenga un genoma muy lábil? Que yo me puedo modular en el ambiente en el que me presente para expresar diferentes factores de virulencia, diferentes factores de resistencia, dependiendo de lo que yo necesite en ese momento. Necesito producir biofilm, entonces expreso unas islas de patogenicidad y las otras las dejo guardadas, ¿cierto? Necesito resistencia a antibióticos, saco el otro pool, necesito los dos, los saca y los monta, así le cuesta metabólicamente. Y los almacena, no necesita ir botándolos para almacenar más. Tiene un genoma muy grande, muy lábil, lo cual hace bastante difícil, digamos, esta interacción que tiene con el entorno. Es un colonizante de animales, un colonizante ambiental muy importante y, bueno, este es un poquito un resumen, este también es de la revista Antibiotics, que también tiene la revisión de Acinetobacter más brutal que hay, que digamos resume los factores de virulencia. Yo no voy a hablar de eso, pero aquí ya empiezan a aparecer unas cosas que uno dice como rarísimas, que es el cambio del lipopolisacárido, por ejemplo. Acinetobacter tiene capacidad de montar el lipopolisacárido, que eso es rarísimo en el mundo, al menos en la Tierra es rarísimo, pues que tenga la capacidad de montar el lipopolisacárido. Pueden montar bombas de flujo, tienen una gran cantidad de purinas absurda, que yo les voy a mencionar unas muy importantes, unas dos o tres. Tienen los sistemas de secreción muy importantes para formación de biofilm, para generar exotoxinas, para generar daño tisular, y tienen unas proteínas muy versátiles. Es decir, una sola proteína Acinetobacter le puede servir para 20 funciones, mientras que Pseudomonas, por ejemplo, una purina, una función, ¿sí? Acá estos ya son un poquito más versátiles, ya van a ver, porque, o sea, por ejemplo, esta purina que ven acá, que es la CAR-O, tiene efecto inmunomodulador y tiene efecto de resistencia a antibióticos. Entonces, donde uno dice, ¿de dónde? Pues es una vaina muy atípica, ¿cierto? ¿Cuál es el fenotipo sensible o el fenotipo silvestre de Acinetobacter baumannii? ¿Listo? Es resistente a cefalosporinas de primera y de segunda generación. Es resistente a la ceftriaxona, a la cefoxitina, al ceftolozano. Yo puedo usar ceftolozano tazobactam contra Acinetobacter. Es resistente al clavulanato, al astreonam, tampoco puedo utilizar al astreonam. Al ertapenem, por el mismo motivo que Pseudomonas, es resistente a los nitrofuranos. Y aquí hay una cosa bien controversial, y es que en algunas charlas, los que llevan mucho tiempo viendo charlas de antibióticos van a ver que en algunos lados utilizan fosfomicina para tratar Acinetobacter, en otros lados les dicen, no, eso es un error porque fosfomicina es intrínsecamente resistente. Pues Acinetobacter lo que tiene es una resistencia de bajo nivel a fosfomicina y a trimetopinsulfa, que en cualquier momento se podría volver de alto nivel. Entonces uno no utiliza sino fosfo cuando ya no tiene nada más para hacer, o sea, echarle fuego, polimixina y fosfomicina. ¿Listo? Y el fenotipo sensible, o digamos, innatamente debería ser sensible a imipenem. Imipenem es el antibiótico más bactericida para Acinetobacter baumannii. Acá yo no he visto, no sé de pronto si alguien conoce una ampolla de imipenem cilastatin, yo no la conozco. Pero en Estados Unidos se lo utilizan y es el que, digamos, tiene mejor
adhesión a las PVPs de Acinetobacter baumannii. Y si yo tuviera las mismas mix de meropenem y imipenem, yo debería utilizar imipenem, no meropenem, porque es el más bactericida, por así decirlo, ¿listo? Es sensible a la cefalosporina de tercera generación, pero a la ceftazidima pilas, porque Acinetobacter tiene una AMSE, que también es una cefalosporinasa de bajo nivel, pero tiene algo que no tiene Pseudomonas, ya les voy a contar. Es sensible a los aminoglucósidos, las algas quinolonas, y es sensible al cefepime, ¿listo? En cuanto a purinas, yo les voy a hablar de dos, de la OMP-A y de la CAR-O, que fue la que les mostré ahorita. La OMP-A básicamente es una purina que le permite entrar agua, pero por el cual sí difunden los betalactámicos, especialmente los carbapenémicos, pero aquellos que son de carga negativa, digamos que pasan mucho más lento. Entonces, cuando hablamos de curvas de tiempo para matar, ¿cierto? Entonces, pues el hecho de yo tener un antibiótico que me esté entrando mucho más lento a la celda, pues va a generar que yo requiera unos mayores días de tratamiento para poder que tenga eficacia sobre ellos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se ha visto con Acinetobacter baumannii. Y fuera de eso, esta OMP-A es una exotoxina que genera daño tisular al tiempo. Entonces, pues, por eso es que es tan difícil. La otra que es importante es la CAR-O, es un canal permeable al imipenem, por eso es que el imipenem es el que tiene mejores o actividad más, digamos, bactericida contra Acinetobacter. También genera daño tisular y el cierre de esa o la pérdida de la expresión del CAR-O le genera resistencia al imipenem y podría generarlo al meropenem también si se cierran muchas purinas, ¿cierto? CAR-O se ha visto que, digamos, está muy relacionado con genes de resistencia a los betalactámicos. Entonces, lo que se ha visto es que cuando tengo genes de resistencia tipo OXA dentro de las secuencias de inserción, vienen pedacitos que le indican cierre, o sea, además de que expresa la betalactamasa, cierre la purina CAR-O, o sea, todo en una misma pedacito de genoma, ¿sí? Entonces, eso es bastante, digamos, raro, porque se asocia sobre todo a las OXA y algunas TEM, que son algunas BLES que tiene Acinetobacter baumannii. Entonces, eso explica un poquito por qué es tan difícil de manejar. Lo mismo de Pseudomonas tiene una gran capacidad de hacer biofilm por muchas casas. Este sí no utiliza el alginato, sino que utiliza más que todo peptidoglucanos para formar un biofilm que no es tan resistente como el de Pseudomonas, pero que también le da una protección importante. Y obviamente tiene un sensamiento de quórum también brutal, ¿listo? No les voy a volver a repetir todas las retahílas que les di ahora. En bombas de flujo, entonces tiene dos. La ADAPC, que es también una RND, es decir, es una proteína de 3 partes, ¿sí? Una que está en la membrana externa, una que está en el espacio periplásmico que me une las dos, y una que está en la membrana plasmática, ¿sí? Esa ADABC me da resistencia a los betalactámicos, aminoglucósidos, a la eritromicina, cloramfenicol, tetraciclina, soloquinolas y trimetopina, es decir, a todo el resto, ¿sí? De antibióticos que puedo utilizar. Y está el ACRAB, todo el C, que, digamos, es frecuente, este no es tan frecuente, pero este cuando se produce es específico para, digamos, tetraciclinas. Entonces, digamos, tigecyclina es un antibiótico que es muy utilizado en infecciones, sobre todo intraabdominales, infecciones de vías urinarias complicadas, cuando no tengo eficacia de betalactámicos. Entonces, las tetraciclinas se vuelven una opción terapéutica en estos DTR, Acinetobacter. No está en las vías así. En las vías aparece el término CRAP, carbapenem resistant Acinetobacter, pero cuando ya tengo resistencia a los betalactámicos, uno de los que yo primero he hecho mano es las tetraciclinas, en este caso, que es la tigecyclina, el que más utilizamos, ¿cierto? Y esta bomba me lo expulsa de una. Entonces, cuando yo tengo resistencia aislada a las tetraciclinas, obviamente es porque tengo la bomba montada. Tiene un AMSE cromosómico, no hace parte del grupo de represión, pero hay una secuencia de inserción que es el ABA1. IS-ABA1, secuencia de inserción de Acinetobacter baumannii 1. Los pongo en contexto, esa secuencia de inserción se encuentra en el 80% de los aislamientos hospitalarios a nivel mundial. Es decir, casi todos los Acinetobacter lo tienen. Entonces, el AMSE realmente de Acinetobacter es de bajo nivel. Difícilmente mineralizará cefalosporinas de tercera, puede aparecer sensible, si acaso cogerá ceftazidima, pero cuando yo tengo la secuencia de inserción ABA1, aumenta la producción del AMSE. Entonces, no es que lo reprima por el AMD como lo veíamos ahorita, pero el hecho de tener esa secuencia de extensión, digamos, hace que se empiece a producir en mayor cantidad por un mecanismo diferente. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, cuando vemos casi siempre antibiogramas de Acinetobacter, casi siempre vemos que lo único sensible son cefepime y meropenem. No sé si han visto los betalactámicos de un antibiograma de Acinetobacter, casi todo es resistente. Es por esto. Porque normalmente un wild type, un fenotipo silvestre que yo coja en la calle, sería completamente sensible a ceftazidima, y ceftazidima quizás es la clave para identificar cuándo tengo yo esa secuencia de inserción. Además que de esa secuencia de inserción yo puedo tener cualquier pool de betalactamasas, o sea, puedo montarle además una OXA perfectamente, que es con los que más se asocia, ¿sí? ¿Cuáles son las enzimas más frecuentes encontradas en Acinetobacter ya adquiridas? Las OXA, y las OXA son
digamos, un problema epidemiológico impresionante porque las pruebas de detección de nosotros no son tan buenas en OXA. Y en los estudios de secuenciación genética se ha visto que Colombia cada vez tiene más frecuencia de aislamientos por oxacilinasas. Entonces es complicado el panorama. Las 5 OXAs más importantes de Acinetobacter son la 23, la 40, la 51, la 58 y la 143, siendo la 23 y la 51 las más frecuentemente aisladas. En un estudio que encontré por allá de Perú, se pusieron a secuenciar Acinetobacter baumannii y 98% tenía OXA 23. Después, o sea, es algo ya endémico, por así decirlo. Y la OXA 51 es cromosómica. Entonces pasa lo mismo. La OXA 51 no hidroliza carbapenémicos, no hidroliza cefepime, no hidroliza asparaginadas de tercera. Pero cuando le pongo la secuencia de inserción, la ABA1, se aumenta la producción de OXA 51 y me puede hidrolizar, incluso me podría llegar a hidrolizar si está bien. O sea, eso es como, imagínense el genoma como una habitación. Si está muy cerquita, y ahí yo tengo la expresión y está ahí pasando las polimerasas, voy a generar, porque yo puedo tener, digamos, la secuencia de inserción por acá y puedo tener la beta-lactamasa por acá, entonces ahí no se van a asociar porque este pedacito no se me está reproduciendo, pero si yo los tengo muy pegaditos, ahí es donde se dan esos fenotipos de resistencia, o sea, todo es cuestión de ubicación en el genoma, imagínenselo como si fuera un jueguito de Lego, el espacio importa, el sitio donde está localizado. Si están pegados, va a ser muy importante, porque apenas pase la polimerasa por ese segmento, es que yo voy a producir todo eso que haya ahí contenido, ¿listo? Entonces, claro, cuando se le pega la secuencia de extensión de ABA1 al lado de la OXA 51, yo podría tener incluso resistencias intermedias a carbapenémicos, sin tener, digamos, una KPC, una GES, una BIM, ¿sí? Estos son los más frecuentes, son los mismos que ya les mencioné, además, pues, Acinetobacter baumannii en India especialmente, y en Egipto se ha encontrado que la capacidad de coger metalobeta-lactamasas es absurda. Allá son endémicas las NM1 de Nueva Delhi, por de ahí su nombre, el New Delhi metalobeta-lactamasas, y pues obviamente cuando yo tengo una metalobeta-lactamasa el tratamiento se vuelve muy complicado porque si cogen otra beta-lactamasa que me hidrolice la astronama, ya me quedé sin opciones terapéuticas en beta-lactámicos hablando, listo. En cambios de la porina, lo que yo les decía, el CAR-O y la OMP-A son los más importantes elementos de virulencia que tiene esto, y obviamente también pueden alterar el sitio de unión de los beta-lactámicos o mutar las PVPs, algo que no es común en los gram negativos. La mutación de las PVPs es propio de los gram positivos, como el estafilococo, pero Acinetobacter lo puede hacer. El sulbactam, entonces, esto es muy importante porque no la ampicilina, sino el sulbactam tiene un efecto bactericida bastante importante sobre Acinetobacter baumannii. Todo lo que hay ahora sobre por qué digamos, el sulbactam tiene un efecto inhibidor sobre Acinetobacter, digamos que son hipótesis, de hecho los estudios se publican en esta, ¿cómo es que se llama? En la AC, que es la Academia de Microbiología más grande que tenemos, y donde publican todos los papers densos, todo lo que alcanzan son hipótesis. Al parecer el sulbactam se une a la PVP1 y PVP2 de Acinetobacter baumannii, y se unen muy efectivamente, y son las dos PVPs más frecuentes de él. Al yo bloquear esas PVPs, digamos, con dosis muy elevadas de sulbactam, pues podría tener un efecto bactericida bastante importante. Hay estudios en los que comparan la eficacia del sulbactam con la colistina y no muestran inferioridad, es decir, es lo mismo, siendo la colistina un antibiótico muy bactericida para cualquier cosa, el problema es que también es humanicida, por así decirlo. Entonces, el sulbactam, digamos que Acinetobacter podría generar resistencia al sulbactam, dejando de expresar PVP1 y PVP2 y expresando PVP3, que es este mecanismo de resistencia que muestran acá, ¿sí? Reducir la expresión de PVP2, ¿cierto? Pero eso es raro, es metabólicamente costoso, es difícil de lograr, pero ahí está escrito dentro de los mecanismos de virulencia, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la dosis que yo tendría que utilizar de sulbactam para una Acinetobacter baumannii? Entonces ellos dicen 9 gramos de ampicilina sulbactam. Recuerden que la ampicilina sulbactam viene 1 gramo de ampicilina por 500 de sulbactam para 1500 totales. Es decir, 9 gramos, ¿sí? Es una dosis elevadísima. Los beta-lactámicos normalmente a las dosis que los usamos no son nefrotóxicos, pero a una dosis de camionero como esta, obviamente va a ser muy nefrotóxico, ¿sí? Entonces tiene muchos problemas, además de los disturbios hidroelectrolíticos que podría generar las dosis de estos beta-lactámicos. Entonces, ellos dicen 9 gramos cada 8 horas en infusiones de 4 horas, que además nosotros, acá pues las ampollas que tenemos de ampicilina sulbactam, a la hora usted ya tiene solución salina. Entonces, empecemos por ahí. O 27 gramos en una infusión continua de 24 horas. Es la dosis validada por las guías de Acinetobacter, ¿cierto? Entonces ellos dicen, se pregunta uno, bueno, ¿me fijo en el antibiograma si es sensible o resistente a la ampicilina sulbactam? Será importante porque, pues, como no estamos mirando la ampicilina, sino el efecto del sulbactam, y yo no tamizo sulbactam solo, ¿será que es importante mirarlo? La respuesta es sí, y ojalá lo tuviéramos, porque vea, lo que dice la CITSA es,
Para infecciones leves causadas por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, yo no voy a utilizar sulbactam si yo tengo meropenem, moimio o cualquier otro carbapenémico lo puedo utilizar, o si puedo utilizar cefepime, o sea, esto es ya cuando todo eso ya quedó atrás, entonces ahí es donde yo echo mano del sulbactam. Entonces dice, para infecciones leves causadas por Acinetobacter resistente a carbapenémicos que sean susceptibles a la ampicilina sulbactam, yo podría utilizar 3 gramos cada 4 horas, es decir, 2 ampollas cada 4 horas. No es tan grave. La pregunta es, ¿cuándo voy a tener yo resistencia a meropenem, cefepime y todo eso con sensibilidad a ampicilina sulbactam? Casi nunca lo van a encontrar. Pero si está, podrían utilizar esta dosis, ¿cierto? Si no, utilice dosis elevadas. Es decir, si es infección moderada severa o es resistente, hay que utilizar la dosis de camionero, toca. Pero pues normalmente el paciente, pues, la mortalidad de esto es como del 70%, pues casi siempre se van a morir, ¿cierto? No conformes con los factores de virulencia distintos a pseudomonas aeruginosas, la tamización de carbapenemasas es una galleta. Yo les decía y les mostraba ahorita 99, 98, 99, 98. Uno dice, bueno, no, con cualquiera uno tranquilo. Con Acinetobacter baumannii. Tenemos unos estudios en los que nos demuestran que la sensibilidad es del 40%, que el carba-NP es del 60%. Entonces, como tirar una moneda al aire, es decir, la prueba no me sirve para nada, ¿cierto? Además que son pruebas costosas, que implican un daño, digamos, en el paciente, implican mortalidad en el paciente, no es una prueba que pueda esperar, no es como un BRL que uno tiene tiempo, pues, la chancro, no. Estamos hablando de pacientes críticamente severos, ¿cierto? Entonces el carba-NP, digamos en el paper que utilizaban, el paper que todos conocemos de la Academia Americana de Microbiología, que muestra acá, abajo decía, no tiene buen rendimiento en Enterobacter cloaci ni en Acinetobacter baumannii. Y eso veníamos hasta hoy. ¿Qué hay nuevo? Yo no sé si este lo conocía Sebas. Hay un carbacineto NP, es decir, el carba-NP de Acinetobacter baumannii. ¿Cómo es el carbacineto NP? Es el mismo carba-NP, solo que en la suspensión utilizan cloruro de sodio, que si lo han estudiado, el fluoruro de sodio es un excelente inhibidor de la SOXA. Lo que pasa es que yo no le puedo poner sal a un paciente, bueno, sí lo pongo, pero no a dosis pues que la mate. Cloruro de sodio y requiere inóculos más altos de bacteria. Es decir, yo tenía que esperar cierta cantidad de VPC para hacer un carba-NP normal, acá me toca esperar un poquito más. Pero, miren, 94.7 de sensibilidad y especificidad del 100%. O sea, nos acabó el problema con carbacineto. Y se puede utilizar, estuve leyendo, se puede utilizar con el carba-NP convencional, ¿sí? Vean, dice, requiere unas modificaciones de lisis, unas modificaciones de las condiciones de lisis, que para eso es el cloruro de sodio, y un inóculo bacteriano más. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Entrenar al equipo de microbiología, ¿cierto? Este es, digamos, el estudio, es de este mismo paper, ¿cierto? Acá lo podemos ver donde nos comparan la sensibilidad de los métodos que veíamos ahorita. El MSIM, que es el test de inactivación de carbapenémicos, miren la sensibilidad que le da para aislamientos resistentes a carbapenémicos. 32%, o sea, nada. Mientras que el carbacineto, vean, casi 90% con especificidad del SEM, vean la especificidad acá, 33.1%, ¿sí? Y hay un método que es el SSIM, que es un test de inactivación modificado, más corto, ¿sí? Que utilizaron, miren que le va mejor que al MSIM. También es muy parecido, es una modificación del test de inactivación de carbapenémicos, pero en Acinetobacter parece ser la solución. Esta gente muy tesa diseñó un algoritmo que está por validar, pero muy probablemente en los próximos artículos lo empecemos a encontrar, porque esto es muy reciente. Ellos proponen un algoritmo, ellos dicen, vea, si usted tiene un aislamiento resistente a carbapenémicos en Acinetobacter, hágale un S100. Si le da positivo, ya, eso es un aislamiento resistente a carbapenémicos porque da especificidad del 100%. Usted puede estar seguro que eso es una carbapenemasa. Si no, si le das negativo, hay como un 30% que se le puede estar volando. Entonces ahí monte el carbacineto, que es más caro, porque el SSIM cuesta 50.000 pesos. O sea, un test de inactivación de carbapenémicos cuesta 100.000 pesos si acaso. Mientras que un carba-NP pues cuesta casi 3-4 veces. Entonces, ellos, digamos, de hecho este artículo se llama Detección de carbapenemasas en Acinetobacter baumannii en sitios de bajos recursos, pues para hacer referencia a Colombia y todo eso, ¿cierto? Entonces, ellos, si acá ustedes el SSIM les da negativo, usted le monta el carbacineto, que le sale rápido, sobre cultivo positivo se demora 4 horas. Si le da positivo, pues obviamente es una carbapenemasa. Si le da negativo, usted ya lo descartó, porque hay 2 pruebas con una sensibilidad, una del 90% y la otra del 71.8%, que me lo pueden descartar. Esto es muy nuevo, realmente es posible que lo empezamos a ver en los artículos este carbacineto y el SSIM, así como nos tocó adaptarnos al test de inactivación de carbapenémicos que era el MSIM, que en Acinetobacter no sirve con culo, pero acá sí es posible que nos podamos, digamos, enfrentar a una prueba que sí nos detecte con seriedad Acinetobacter, ya nos quitamos este chicharrón de encima, listo. ¿Qué otras pruebas puedo utilizar yo para detectar carbapenemasas? Todas las que utilicé en Pseudomonas, menos
el Carba-NP y el test de inactivación. Es decir, las caras. Si yo le hago un film array y el Acinetobacter me sale con el NDM1, obviamente pues la sensibilidad de especificidad es del 100%, ¿cierto? O si le hago un lateral flow, les recomiendo que utilicen un lateral flow que tenga NDM1, que los aislamientos en Colombia se están, digamos, aumentando, también podría, digamos, tener un buen rendimiento. El problema de los test de los lateral flow y el problema de los PCR multiplex es que estas son pruebas de hidrólisis, entonces no importa la carbapenemasa que yo tenga, me la va a coger, puede ser una oxa, puede ser, y de hecho ese cloruro de sodio es el que le da ese plus de detección de oxa, que son tan endémicas en Acinetobacter baumannii. Mientras que cuando yo tengo PCR, los equipos de PCR, si mucho tienen el oxa 48 light, no tienen oxa 51, no tienen oxa 23. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, puedo tener un falso negativo y el paciente se me está muriendo y yo tengo una carbapenemasa y le estoy dando serotonina. Entonces ahí es la galleta, ¿cierto? Entonces lo que yo les decía, el algoritmo es exactamente igual. Si ustedes tienen plata, pues hagan un PCR multiplex y pueden montar las pruebas complementarias. Y si no tienen plata, pues toca empezar a hacer este tipo de acrobacias, aunque sí, el Carba-NP sigue siendo caro, listo. Y hay un elemento de interpretación precisamente por eso varias pruebas y hay cosas que son interesantes, que la PCR negativa, porque es de captación positiva, tiene que ser una voz. Bueno, ahora, el tratamiento del CRAP, del Acinetobacter resistente, sigue siendo todavía, este paper lo hemos mostrado en el 2017 y yo busqué y no hay nada nuevo para mostrarles. O sea, este es el artículo, es un metaanálisis en red muy interesante, de hecho es el que más número de pacientes y estudios ha incluido, que comparó varios mecanismos o varios antibióticos de eficacia contra Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémico, ¿cierto? Ellos utilizan una curva que se llama SUCRA, que son los métodos de validación para disminuir la heterogeneidad de los estudios. Bueno, yo no me voy a poner a hablar ahorita de eso, además que no soy como muy ducho en este tema, pero vean, básicamente esta gráfica es muy buena porque vean, hacia este lado está el mejor tratamiento sobre causas de mortalidad. Es decir, acá están los antibióticos con menor mortalidad y arriba el menor tratamiento para cura clínica o microbiológica. ¿Alguien sabe qué es la cura microbiológica? Negativizar cultivos. Negativización de cultivos. Porque yo puedo tener el paciente con mejoría clínica, con menos mortalidad, pero sigue con la bacteremia. Eso pasa mucho y la cura microbiológica es fundamental para evitar la dispersión o la aparición de nuevos genes de resistencia. Esas bacterias que quedan planctónicas en la sangre, persistentes en bacteremias, son las clonas que luego se vuelven resistentes y me generan problemas más adelante. Entonces, por eso la cura microbiológica es tan importante. Entonces, obviamente, si hacia arriba tengo los de mayor cura clínica y a la derecha tengo los de menor mortalidad, pues el mejor antibiótico va a ser el que esté en la esquina superior derecha. Entonces, acá tenemos el sulbactam. Es el que mejor le ha ido en todos los estudios. ¿Listo? Luego de eso, altas dosis de sulbactam. Luego de eso, fosfomicina con colistina inhalada, con colistina endovenosa, perdón, con el problema de que fosfomicina, cuando hablamos de fosfomicina, no hablamos de fosfomicina trometamol, la que nos tomamos para el monuril, no es monuril, es fosfomicina endovenosa. El problema de la fosfomicina endovenosa y de utilizarlo en combinación con la colistina es la toxicidad renal y que eso trae una carga de sodio elevadísima. Entonces es muy frecuente que esos pacientes toquen suspenderse el tratamiento por hipernatremia, pero hay muchos que se curan, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que había una resistencia de bajo nivel a la fosfomicina en Acinetobacter? Se usa cuando no hay nada más para hacer. Obviamente no voy a pensar en tratar una Acinetobacter silvestre con fosfomicina, pero cuando no hay nada más para hacer, ya mi isotoxicidad al sulbactam, pues yo podría echar de la mano fosfomicina, aunque muy probablemente pues va a terminar en diálisis, ¿cierto? Por acá ya tenemos la rifampicina con la coristina. La rifampicina cada vez está más en desuso en cocos, en estafilococos. Antes se utilizaba mucho para infecciones de válvulas protéticas, en sistema nervioso central se utilizaba mucho. Cada vez ha entrado más en desuso la rifampicina, pero pues acá hay varios estudios que muestran que podría ser una alternativa si no tengo nada más, y ya todo lo que utilicemos de aquí para abajo, pues el paciente se va a morir muy probablemente, ¿cierto? ¿Dudas de Acinetobacter baumannii? De estenotrophomonas realmente no hay mucho, no les voy a hablar, sino hay como 4 o 5 diapositivas. La bibliografía no es muy abundante, acá sí no tengo como un paper así para decirles un flance, no lo encontré, la información está bastante regada, y mucho es redundante a lo que ya les dije, ¿cierto? O sea, la biofilm también hace mucho biofilm, pero esto, estenotrophomonas, algo muy interesante que dice es que estenotrophomonas, a diferencia de los otros dos, no está equipado con un pool gigante de factores de virulencia. O sea, yo les mostré un armamento de Acinetobacter gigante, uno de Pseudomonas muy bien formado, estenotrophomonas no, es un germen oportunista. Estenotrophomonas nos está infectando y está colonizando los ambientes hospitalarios por su resistencia intrínseca a múltiples antibióticos.
entonces eso tiene un nombre y es selección. O sea, si yo no utilizo antibióticos, yo no tengo, o sea, Cenotropomonas no me infecta. Pero cuando yo uso tanto antibiótico que todo lo que está en el medio se me muere y tengo una bacteria como Cenotropomonas que intrínsecamente por su membrana y por varias cosas que tiene es resistente, pues obviamente la voy a seleccionar y es la que va a empezar a abundar. Es muy importante en ambientes húmedos, es un germen oportunista, lo que les acabo de decir de la selección antibiótica, es muy importante en pacientes con fibrosis quística. Pasa lo mismo con el fenotipo mucoide, pero una vez yo tengo una infección por Cenotropomonas en un paciente con fibrosis quística, casi que siempre lo voy a tener con Stenotropomonas maltophilia. Como colonizante, como infectante, se me vuelve un problema, ya es más difícil de erradicar que Pseudomonas. Stenotropomonas inicialmente hacía parte del grupo 4 de la primera clasificación de las Pseudomonas que hizo, luego se llamó, de hecho se llamaba Pseudomonas maltophilia inicialmente, luego le cambiaron el nombre porque vieron por ARN S16S que no, que hacía parte de un grupo diferente, entonces se llamaron Xanthomonas maltophilia, y luego vieron que era muy distinto de las Xanthomonas, y le tocó cambiar el nombre a las Cenotropomonas porque es bastante diferente, ¿cierto? Causa muy frecuentemente infecciones asociadas a catéter, por ahí veo varias series de casos de pacientes, sobre todo oncológicos, en los cuales, digamos, de 50 pacientes, casi todas eran infecciones asociadas a catéter. Entonces, él vive en los catéteres, en pacientes que están con esos PIC, con esos catéter implantables que duran 6 meses, ahí es donde hallamos Stenotropomonas. ¿Cuál es el fenotipo silvestre de Stenotropomonas maltophilia? Es resistente intrínsecamente a los aminoglucósidos. Es algo nuevo, es algo que no habíamos visto ninguno. Ahorita vimos que Pseudomonas y Cenotobacter son sensibles a aminoglucósidos, pero pueden adquirir los genes de mutaciones de los AAC y pueden empezar a metilar el sitio de unión. Entonces, pues ahí ya se vuelven resistentes. Pero Stenotropomonas tiene ese AAC cromosómico. Puede que no lo exprese, pero lo tiene cromosómico. Y si yo empiezo un tratamiento, pues obviamente pues, va a expresarlo en cualquier momento, ¿cierto? Es resistente a la ticarcilina, a las benzilpenicilinas, a las cefalosporinas de segunda, de tercera, al cefotaximia, a la ceftraxona, a la cefoxitina, al imipenem, a las colistinas, a la polimixina y a la ceftazidima, o sea, a todo. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar por qué. ¿A qué es sensible? Son 7 antibióticos que en realidad no son 7 sino 5, ya les digo por qué. Incluso, y acá en Manizales, en Colombia, 4 o 3. Entonces, trimesulfa, ticarcilina clavulanato, ceftazidima, cefiderocol, levofloxacino, minociclina o cloramfenicol. Levante la mano el que ha visto una ampolla de minociclina. El cloramfenicol y la ticarcilina cicloclavulanico no se comercializan hace 10 años en Estados Unidos, es decir, en Estados Unidos no hay opción de tratamiento con ellos. Quedan 5. Acá no tenemos ni minociclina ni cefiderocol. ¿Qué nos queda? Llorar. Trimesulfa, ceftazidima y levofloxacino. ¿A qué se debe? Esto pareciera que es un pool muy grande de mecanismos de virulencia. Si ustedes miran, es lo normal que tiene una bacteria, no tiene nada del otro mundo. Tiene unas enzimas intrínsecas de resistencia a los aminoglucósidos y por eso no los podemos utilizar. Tienen algo muy delicado y es que ellos por acá tienen un SMQNR, que son unas RNasas que le generan resistencia de bajo nivel a las quinolonas. Entonces yo puedo utilizar levofloxacino con el riesgo de que en cualquier momento el aumento de la expresión de SMQNR se vuelva resistente en el tratamiento. Tiene algunas bombas de flujo, algunas RNDs muy difíciles de que las capte por su poco potencial patógeno, no tienen mucha relevancia, pero en aislamientos pues, históricos se han encontrado varias bombas a ellos, no voy a centrar en esos. Y ya el resto es lo normal, sistemas de secreción para captar hierros, hidróforos, pues ya lo que tiene normalmente una bacteria. ¿Cómo es la tamización o cuáles son las, digamos, las mix o la distribución de mix o los parámetros de interpretación del CLSI para Cenotropomonas? Miren que acá solo medimos ticarcilina, que no lo tenemos. Ceftazidima, que sí podría ser una opción. Yo no he visto una ampolla de ceftazidima, pero sé que en Colombia se consigue. Minociclina no he visto la primera, eso acá en Colombia yo sí creo que no hay. Levofloxacino sí se consigue, trimesulfa que sí se consigue, y cloramfenicol. ¿Cuál es la piedra angular en el tratamiento de las Stenotropomonas maltophilia según las guías ITSA? El tilmetropinsulfa. Ya les voy a decir por qué. Ahora, ¿a qué se debe ese gran pool de resistencia o resistencia de Stenotropomona? Él tiene 2 beta-lactamasas cromosómicas, es decir, las tienen de nacimiento, desde que nacieron, desde que salió la primera Stenotropomona. Tienen una que se llama L1 y una que se llama L2. La L1 es una beta-lactamasa del grupo B de la clasificación de Ambler, es decir, una metalo-beta-lactamasa. Y la L2 es una deserina que hace parte del grupo A, donde están las Bs y todo eso. Esa es la L2. La L1 hidroliza penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, pero no hidroliza la astronama. La 1,
Pero la L2, al ser una del grupo A, obviamente, con capacidad de L, no, obviamente me hidroliza el astronam, entonces por eso es que yo no puedo utilizar el astronam, listo. Tiene actividad de cefalosporinas extendidas, así como la capacidad de hidrolizar el astronam. Entonces la combinación de L1 y L2 es lo que le da este fenotipo de resistencia a astenotrophomonas maltophilia. Entonces, es muy difícil de hacer, no siempre está expresado, uno puede encontrar un antibiograma que no es correcto, pero uno puede encontrar un antibiograma con sensibilidad a cefalosporinas y eso, pero obviamente en el momento en que lo empieza a usar, estos genes reguladores, el mismo, el AMR, el regulador de AMSES, ese también está acá, pues obviamente va a inducir la expresión de L1 y de L2 que está en su cromosoma, obviamente en un sitio que es muy fácil de polimerizar. Entonces es eso. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la piedra angular? El trimetoprim sulfa. Es difícil que se genere resistencia en el trimetoprim sulfa en astenotrophomonas maltophilia. ¿Cuál es la dosis? Para cistitis yo puedo dar 160 miligramos del trimetoprim, porque eso viene 800, 160, ¿sí? 160 de trimetoprim y 800 de sulfametoxazol. Entonces utilizo 160 de trimetoprim cada 12 horas. Es una dosis muy bajita, realmente es una dosis muy bajita. Pero en otras infecciones me toca utilizar 8 a 12 miligramos kilo día y en cada 8 a 12 horas, dependiendo de la severidad de la infección. Esa es la dosis validada para accidente de esto de la viasitis. ¿Listo? Ahora, si yo tengo trimetoprim sensible y tengo, por ejemplo, sensible septicemia, ¿cuál es la terapia de elección? Entonces, ¿qué dicen las guías CITSA? Si es una infección leve, pues yo puedo utilizar trimetoprim sulfa en monoterapia perfectamente. Incluso en bacteremia, sin choque séptico, yo puedo utilizar trimetoprim sulfa. Porque normalmente, como es tan poco patógeno, se me va a erradicar rápido. Lo difícil es cuando está en pulmón, en paciente con enfermedad pulmonar estructural. Si hace infección grave, utiliza terapia combinada. ¿Con qué? Con aminociclina. Es la terapia preferida. Si no tiene aminociclina, no hay estudios validados que utilicen trimetoprim sulfa con ceftazidima, por ejemplo, que es la otra opción, o trimetoprim sulfa con quinolonas. Se hace, pero no hay estudios, ese es el problema. Y en aislamientos resistentes a todas estas terapias que hay, normalmente el L1 y el L2 son resistentes a la ceftazidima por combinación. Lo tamizan acá porque la expresión de L2 puede ser variable, entonces podría estar sensible en algunos momentos a la ceftazidima, yo tendría el chance, y si falta terapéutica, pues podría utilizar otra opción. Y normalmente sería resistente al Astreonam por lo que les mencioné ahorita. Pero si yo combino ceftazidima de Bactam con Astreonam, pues es la única opción terapéutica que nos queda contra estos pacientes que ya son resistentes al trimetoprim sulfa, y es lo que se está estudiando ahorita, la combinación. También se está utilizando en algunas metalobetalactamasas, pues de ahí que se utilicen astenotrophomonas, este tratamiento combinado de ceftazidima y Bactam con Astreonam. Eso es todo lo que tenía para decirles, muchachos. Muchas gracias. Si tienen dudas.